Bueno, pues uno de los elementos que decimos de forma clara y contundente es que la desigualdad genera pobreza y genera exclusión social, ¿no? Y es algo que estamos viendo además cómo se va agravando y que, bueno, muchas de estas cosas ya veníamos señalándolas en informes anteriores. Estamos además en un momento en el que los datos macroeconómicos a priori son buenos, por tanto, de alguna manera lo que se rompe es ese mito de que el crecimiento económico reduce la desigualdad, ¿no? Hace falta algo más que crecimiento económico, hace falta voluntad política también. Y hay algunos elementos clave, ¿no?, en todo este proceso, como la vivienda, el empleo y algunos rostros que se ven especialmente afectados por todo esta problemática, como la juventud, las mujeres y los inmigrantes. Pues en efecto, mi siguiente pregunta era esa, porque creo que señaláis que la vivienda y efectivamente el trabajo precario, ¿no?, son los dos mayores factores o los dos mayores vehículos de exclusión social y que afectan principalmente a la juventud, a las mujeres y a las personas migrantes. Y ante esto, ¿qué voluntad política hace falta? ¿Qué medidas hace falta tomar desde el gobierno o desde las instituciones para intentar paliar esta desigualdad y esta exclusión social? Pues hacen falta políticas valientes, políticas audaces y políticas integrales, ¿no? Que dejemos de ver a la persona por problemáticas diferenciales y que veamos a la persona en su conjunto. Y hace falta también dejar de pensar en atajar síntomas para pensar en ir a las causas que están generando estas condiciones de vida difíciles para 4,3 millones de personas que están ahora mismo en situación de exclusión social severa en España. Hablabas de la vivienda es uno de los elementos que están suponiendo un aumento de la desigualdad, ¿no? Con una sociedad que por un lado acumula patrimonio mientras que otra tiene mucha dificultad de acceso a la vivienda, y ahí los jóvenes y la juventud son el ejemplo claro, pero como más homogéneo, digamos, ¿no?, que de cualquier clase social, pero que por supuesto afecta más a las personas con menos ingresos en situaciones de vulnerabilidad. Y hablamos de problemáticas de gastos excesivos en la vivienda, hablamos de inseguridad habitacional, hablamos de habitar en viviendas en mal estado, de hacinamiento, subarriendo. Y en el empleo lo que estamos viendo es que la precariedad es la nueva normalidad, ¿no? Que ya no es la excepción tener un mal trabajo, sino que lo más probable es que tu empleo tenga algún rasgo de precariedad. La juventud se ve especialmente afectada por esto, por la dificultad que hablábamos de acceso a la vivienda, pero también por la dificultad de acceso al empleo y por las trayectorias laborales que se tienen. Por primera vez estamos cobrando menos que las generaciones anteriores, me he incluido como joven, y además si esa incorporación al mercado laboral se hace en un momento de crisis, que los últimos años, por lo que sea, ha sido probable que esto pasara, hay un efecto cicatriz que se mantiene a lo largo de toda la trayectoria laboral, ¿no? Y entonces seguimos teniendo unos salarios inferiores, una mayor precariedad y una dificultad para alcanzar los niveles que en teoría corresponderían estadísticamente si nos hubiéramos incorporado en un momento de bonanza económica. Todo esto al final, claro, lo que nos está hablando es de la ruptura del pacto intergeneracional. Totalmente. Yo creo que además, o sea, leo un par de datos, ¿vale?, porque me parecen importantes del informe. El primero es que el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Creo que esto es bastante revelador. Y el segundo es que la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad y que afecta a casi el 50%, al 47,5% de la población activa. Entonces, yo creo que voy a sacar una conclusión y tú me dices si es acertada o no. Creo que lo que tenemos cada vez es más trabajadores pobres y en exclusión social, gente que trabaja y que no puede pagarse una casa y que vive en condiciones de exclusión social pese a trabajar. Claro, lo que se ve, que también ya no es nuevo, sino que cada vez es más grave, es que el empleo ya no es un mecanismo suficiente de inclusión social. Esa idea de que si trabajas ya puedes acceder a la inclusión porque tienes unos ingresos, porque tienes una estabilidad, porque puedes acceder a una vivienda y a otra serie de elementos y de derechos, se ha roto. O sea, eso ya no es cierto. Puedes tener un empleo y efectivamente estar en situación de pobreza y estar en situación de exclusión social. Pues Marina Sánchez Sierra, muchísimas gracias por este resumen
y quedamos pues muy atentas a lo que pues vayamos pudiendo reclamar para solucionar este grave problema de exclusión social. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Y yo vuelvo a la mesa con Arantxa y con Etxe. Vamos a hablar de esto un poquito, porque creo que pese a que hay muchas cosas importantes, sin duda la exclusión social y especialmente vinculado por la vivienda y por la precariedad laboral es importante. Voy contigo primero, Arantxa. Bueno, es que yo creo que no es hablar de exclusión social ni de vivienda ni tal, es hablar de capitalismo. Es que todo esto es producto de un modelo de producción que tiene una serie de valores asociados llamado capitalismo, que genera en su funcionamiento de manera indefectible pues una polarización, digamos, entre una minoría que cada vez concentra más riqueza y una mayoría que cada vez está más desposeída de los medios de producción, de su salario, de todo, ¿no? A la que incluso se le roba pues, de manera reiterada, no solo pagándole menos, sino también cobrándole más a la hora de acceder a la vivienda, a los alimentos, porque el tema de la inflación también tiene un peso, etcétera, etcétera. Y que cuando decía Marina acertadamente que hay que dejar de pensar en atajar los síntomas e ir a las causas, yo creo que la causa es esta, o sea, es el modelo económico de fondo que es, se le pueden poner todas las tiritas que se quieran con políticas socialdemócratas y todo lo que se quiera, pero va a seguir generando bolsas de pobreza, va a seguir la desigualdad, va a seguir la concentración de la riqueza si no se cambia el modelo. Y quería lanzar un mensaje, claro, después de escuchar esto, de frases tan contundentes que provienen además de un informe que hace Cáritas, no lo hace un grupo de bolcheviques, comunistas y demás, sino que lo hace la Iglesia Católica. Frases como el empleo ya no es un mecanismo suficiente de inclusión social. Yo lanzo una pregunta a todos estos defensores de la meritocracia que dicen que la gente tiene lo que se merece y que lo que hay que hacer es esforzarse más, trabajar más, invertir más para comprarte un piso y, por supuesto, subarrendarlo y ganar dinero sin trabajar, y porque además los que trabajan son tontos, son pobres y además seguramente no trabajan suficiente porque si no serían ricos y todos estos mantras, los que estamos bombardeados por esta superestructura ideológica del capitalismo que sirve para justificar este orden injusto. ¿Qué dirían ellos o qué nos dicen ellos ante algo así, ¿no? Que la gente trabaja, se esfuerza, pero es pobre? Y no hablamos de gente sin formación, es que hablamos de gente con carreras, con másters, con doctorados. O sea, yo pienso que todo el mundo debería cobrar lo mismo y que esto es un debate, ¿no? Aparte, lo mismo o que el hecho de tener más estudios no implica que tú tengas que estar por encima en el prestigio social ni en la jerarquía salarial, porque esto es una cosa que nos han vendido también desde ciertos enfoques de titulitis y demás. Y lo digo yo que trabajo en la academia y que soy universitaria. Pero, o sea, a ver, ¿cuál es la respuesta, no? O sea, se hacen méritos, se hace trabajo, pero no hay, ¿no? Un resultado. Es culpa de la gente. A ver si empezamos a mirar más la estructura y menos las voluntades individuales y a creernos que esto va solo del esfuerzo que tú hagas y de concentrarte mucho, cerrar los ojos, soñar muy fuerte y por fin conseguir, ¿no? Lo que te propongas, y olvídate de la política, olvídate de la sociedad. Solo enfócate en tu ombligo, y si tienes que joder, con perdón, es que me sulfura esto, si tienes que joder a tu vecino, a alguien de tu barrio, a quien sea, aprovechándote de su necesidad, que a lo mejor es más acusada que la tuya, hazlo, porque ¿quién se va a preocupar por ti? Tira para adelante tú, pon este piso en alquiler, especula. Tú también puedes ser como los que salen en la tele o están en Instagram ahí luciendo estatus y modo de vida. En fin, mucho que cambiar. Perdona, que esto es un desahogo más que otra cosa. Sí, está estupendo. Sí, es que los datos enfadan. Pero ante esto... No son los datos, es la realidad. Sí, porque
Es que si empezáramos a hablar en primera persona también podríamos decir muchas Totalmente. cosas, pero esto no va de nuestros ombligos, esto va de analizar la sociedad y pues los ejemplos individuales sirven para constatar algo que los datos demuestran, ¿no? O sea, no digo que no sean los datos, sino quiero decir que es que además de saberlo teóricamente con estos datos irrefutables, es que lo vivimos. Totalmente. Y ante esto, Etxe, lo grave también es que el gobierno no diga que todo va bien. Pero te pido por favor brevedad porque queremos hablar también de la exclusiva de Diario Red y nos quedan 3 minutos de programa. Sí, nada, yo muy breve con esto. Este es el motivo por el cual yo me metí en política. A mí no me parece bien que haya millones de compatriotas sufriendo una angustia económica y vital permanente, sin motivo. Porque en otras latitudes o en otras épocas históricas, a lo mejor un cierto nivel de pobreza es inevitable. A lo mejor hace 200 años, o a lo mejor en algún país africano. Pero en un país como España, en la quinta economía de la zona euro, en el año 2025, hay riqueza suficiente como para que todo el mundo tenga una vida digna. Y que eso no pase, a mí me pone violento. Menos mal que tengo poquita fuerza, porque me pone violento. Así que yo creo que este es el tema, no solamente es importante, es el más importante de todos. Así de sencillo. Y es efectivamente lo que va a abonar el camino a la extrema derecha si no se para con políticas valientes y transformadoras, que tampoco son una locura, como bajar el precio de los alquileres o subir el salario mínimo, que es que no son tampoco una cosa de bolcheviques ni de verdad de revolucionarios.